Buenas tardes, nosotros le estaremos presentando la espectroscopía Raman como una técnica, su instrumentación, aportaciones y análisis. Como se ve en la pantalla, le estará presentando Guillermina Félix, Raiza Pérez, aquí presente, y Wesley Rosario. Hello. Para empezar, la difusión Raman es un resultado del mismo tipo de los cambios vibracionales cuantiados que se asocian con la absorción infrarroja. Para introducir esta técnica, empezaremos con el año 1920 como fecha de inicio, pero no fue hasta el año 1923 cuando un alumno físico de origen hindú observó un cambio de color en el rayo y su equipo no podía eliminar este efecto. Debido a esto, sospecharon que esto se debía a una propiedad de la sustancia. Siguiendo en ese mismo orden, en el 1928, la descripción del efecto Raman, que fue descubierta por Chandrasekhara Venkata Raman, que fue a quien se le atribuyó este nombre por su descubrimiento, y en el 1930 obtuvo el Premio Nobel de Física por el trabajo en el efecto Raman. Vemos una fotografía aquí de a quien le debemos el desarrollo de esta técnica, y en este caso decimos que Raman descubrió que la longitud de onda visible de una pequeña fracción de la radiación dispersa por ciertas moléculas difiere del haz incidente, y además que los desplazamientos de la longitud de onda dependen de la estructura química de la molécula causante de la dispersión. En este caso, hay suficientes diferencias entre las clases y las competiciones que hay dentro de la espectroscopía Raman y la espectroscopía infrarroja, teniendo como similitud que ambas utilizan el espectro infrarrojo medio para lo que es la aplicación de la técnica. La espectroscopía Raman proporciona además información química y estructural de cualquier material, basándose en el análisis de la luz dispersada por el material y teniendo como principales ventajas que no es necesario la preparación de la muestra, y por otro lado es una técnica no destructiva. En los fundamentos teóricos de esta técnica se basa en que los espectros Raman se obtienen al irradiar una muestra con una fuente potente de rayo láser de radiación monocromática, visible o infrarroja. Durante el proceso se registra en el espectro de radiación dispersada a un cierto ángulo que mayormente casi es de 90 grados, con ayuda de la espectroscopía o de un instrumento apropiado. Sin embargo, la radiación Raman difundida en estas regiones, que es la visible y el infrarrojo cercano, para las cuales ya hay detectores muy sensibles. Como vemos aquí en la figura, es la excitación del espectro Raman. Dentro del fundamento teórico vemos que el espectro Raman del tetracloruro de carbono excitado con un enlace de argón de longitud de onda de 488 nanómetros, que puede ser también a otra longitud de onda. Vemos que cuando la radiación difundida de la frecuencia más baja que la radiación de excitación, en este caso se denomina, como vemos aquí, la Stock, y cuando la radiación difundida es mayor o más alta que la radiación de la fuente, se llama difusión anti-Stock. Sin embargo, como vemos aquí, podemos ver la relación Rayleigh, que en este caso es la radiación difundida cuando la misma frecuencia de la fuente reside sobre la misma variación. Como se ilustra en esta figura, la parte del espectro Raman del tetracloruro de carbono que se obtuvo usando una fuente de un rayo láser de ion argón, cuya longitud de onda, como dije anteriormente, es de 488 nanómetros, puede ser centímetro a la -1, tiene esa misma longitud de medida. Como es usual en los espectros Raman, la abscisa
de esta figura es el desplazamiento. La abscisa de esta figura es el desplazamiento idéntico a ambos lados, que en este caso lo podemos ver aquí, la stop y la anti-stop. Es decir, las líneas stop se encuentran en el número de ondas, que son de 2018 centímetros a la menos 1, y en el espectro Rayleigh se encuentra a una longitud de onda de 218.314 y 459 Rayleigh. En este caso, podemos ver que como las líneas anti-stop son apreciablemente menos intensas que las líneas stop, en este caso en el espectro solo se usa la parte stop para poder identificar esta técnica debido a que se pronuncian mejor. Vale la pena hacer notar que la fluorescencia podría interferir de manera importante en la observación del desplazamiento stop, pero en el anti-stop no. Pero gracias a esta técnica, estas interferencias se pueden solucionar, porque es mejor utilizar estas líneas para lo que es el análisis. Por tanto, en muestras fluorescentes, la señal y anti-stop a veces son más útiles a pesar de su longitud de onda menor. Es importante tener en cuenta que la magnitud de los desplazamientos Raman es independiente de la longitud de la onda oxidada o de la onda de excitación o la que esté oscilando en ese momento. Superficialmente, los desplazamientos stop y Raman de energías inferiores de longitud de ondas largas son similares a los desplazamientos de stop que tienen fluorescencia molecular. Con frecuencia la línea stop que son desplazadas tienen valores positivos y no negativos, que en este caso por eso es que se utiliza mayormente esta técnica. Como dije anteriormente, tiene 3 tipos de radiación emitida. Vemos ahí la clasificación de cada una de ellas y cómo pueden ser sus desplazamientos, y vemos que las más pronunciadas son la línea stop que la anti-stop. Por eso se usa el espectro stop, que es en este caso. Aquí vemos la dispersión Raman versus Rayleigh, que esta técnica se desarrolló mayormente en esta parte de la radiación Raman, debido a que la espectroscopía Raman, la excitación espectral se realiza de orden con la radiación cuya longitud de onda está muy alejada de las bandas de absorción del analito. El aumento de la energía es igual a la energía del fotón, como se ve en este caso. Sin embargo, las flechas centrales indican los cambios que originan la difusión de Rayleigh. De nuevo, el cambio más probable lo indican las flechas más gruesas. Obsérvese que no se pierde energía de la difusión de Rayleigh como consecuencia. También, por otro lado, el desplazamiento de la frecuencia de Raman y la frecuencia de absorción en infrarrojo son idénticos. Por último, se debe hacer notar que la relación entre la intensidad anti-stop y stop aumenta con la temperatura, porque en estas circunstancias es mayor la fracción de la molécula que en el primer estado vibracional excitado. Como vemos aquí en la dispersión, en la figura, podemos ver los diferentes estados electrónicos de un estado excitado y de un estado fundamental. El estado superior excitado, el inferior pertenece al fundamental. Vemos aquí la incidencia que tiene la fluorescencia, que vimos que es, en este caso, es una interferencia en esta técnica, pero que gracias a la línea stop a la anti-stop, podemos visualizar, en este caso, la información que queramos. Suponga que un haz de radiación con una frecuencia incide sobre una solución de un analito, que gracias a una fórmula podemos calcular lo que pasa mediante esta ecuación.
Es importante resaltar que las reglas de selección de la difusión Raman requieren de la polarizabilidad, en este caso de la vibración, es decir, debe ser mayor que 0 para que aparezcan las líneas en el espectro Raman. Ya se hizo notar que en el caso del enlace determinado, el desplazamiento de la energía observada en el experimento debe ser idéntico a la energía de sus bandas de absorción en el infrarrojo, de modo que los modos vibracionales sean activos tanto en el infrarrojo como en el Raman. La absorción del infrarrojo requiere que haya un cambio en el momento dipolar o en la distribución de la carga de la molécula. En este caso, solo así la radiación de la misma frecuencia puede interactuar con la molécula e impulsar a un estado vibracional excitado. Por el contrario, la difusión necesaria o que necesita una molécula momentánea de los electrones al ser distribuidos alrededor de un enlace de la molécula seguida por la remisión de la radiación cuando el enlace en este caso se vuelve normal. Por otro lado, como vimos que esta dispersión Stock difiere con la dispersión de Rayleigh. La intensidad de los picos en el espectro Raman, como se puede visualizar, depende de la polarizabilidad de la molécula, de la intensidad de la fuente y de la concentración del grupo activo. Para diferenciar la polarizabilidad de la polarización, el término polarizabilidad describe la propiedad de la molécula que tiene que ver con la deformabilidad del enlace. Sin embargo, la polarización es una propiedad de las de radiación y describe el plano en que pueden vibrar las moléculas. Como vemos aquí, las medidas de Raman proporcionan además de la información relacionada con la frecuencia y la intensidad de una variable adicional que a veces es útil en la determinación de estructuras moleculares y en este caso se denomina despolarización, que gracias a esta fórmula podemos obtenerla, que dice que la despolarización es igual a la intensidad 1 entre la intensidad otro que representa el espectro. Cuando se obtienen los espectros Raman mediante una radiación polarizada en un plano, como cuando se utiliza una frecuencia láser, se observa que la radiación dispersada está polarizada en distintas direcciones, lo cual depende del tipo de vibración correspondiente a la difusión. En este caso vamos a seguir con nuestro compañero Wesley, que le estará representando la instrumentación. Una parte importante de la espectroscopia Raman es la instrumentación utilizada en la misma, la cual se puede dividir en tres partes. Una es la fuente láser, el sistema de iluminación de la muestra y el espectrómetro adecuado. Se utiliza una fuente láser ya que presenta una alta intensidad para producir la dispersión Raman, suficiente para medir una señal sin que se confunda con el ruido del equipo. En general, la intensidad de la señal Raman es varios órdenes de magnitud más débil que la intensidad de dispersión elástica. Por tanto, la luz, que se denomina en este caso parásita, puede ser un problema considerable. En la instrumentación, la fuente mayormente de láser es la de ion argón, que se va desde una longitud de onda, desde 488 a 514.15 nanómetros de longitud de onda, como se puede ver en la pantalla, ya que se emplean esos láseres que emiten en la región azul y verde del espectro. Por lo tanto, las fuentes, como mencioné anteriormente, de ion argón y kriptón son las más elegidas. Durante mucho tiempo, el láser más común para un sistema Raman fue el láser de iones de argón, que proporciona múltiples líneas, es decir, longitudes de onda. Sin embargo, el coste era significativo y el coste, al igual que los costes de mantenimiento. Hoy en día la selección es mucho mayor, ya que hay gas de ion neón, helio, láser de iodos, entre otros. Luego se encuentra el sistema de iluminación de las muestras. En la instrumentación Raman, las muestras pueden ser tanto líquidas, sólidas o gaseosas de cualquier tipo.
En las muestras líquidas se coloca en un capilar de vidrio, las sólidas se colocan en un material finamente pulverizado, en una pequeña cavidad, o se puede hacer directamente sobre el material, o se puede hacer un muestreo con las fibras ópticas. La manipulación de las muestras para mediciones espectroscópicas Raman son más sencillas que para la espectroscopía infrarroja, porque el vidrio puede ser utilizado para las ventanas, lentes y otros componentes ópticos en lugar de los haluros cristalinos, los cuales son más frágiles y menos estables atmosféricamente. Además, la fuente láser está centrada fácilmente en un área pequeña de la muestra y la radiación emitida se centra eficientemente en una sobre la rendida. En consecuencia, pequeñas cantidades de muestra pueden ser investigadas. Como se habló anteriormente, que en la espectroscopía Raman, la espectroscopía Raman no necesita en la espectroscopía Raman no se necesita un previo análisis de la muestra o tratado de la muestra. Luego se encuentra lo que es el espectrómetro, que en ese caso por transformada de Fourier, como se puede ver en la pantalla. Es más común es la Cerny-Turner, el equipo más utilizado, en los cuales los espejos se utilizan como colimadores y la torreta contiene rejillas reflectoras planares. Para una mayor resolución y rechazo de longitudes de onda no deseadas, es decir, la lectura de Rayleigh, se puede utilizar un monocromador doble o triple. Esto se suma al precio y disminuye la señal de la luz en general. El detector, la mayoría de los cuales setups de dispersión Raman están equipados con detectores CCD bidimensionales multicanales, es decir, control y base de datos. Las principales ventajas de estos detectores son alta eficiencia cuántica, bajísimo nivel de ruido térmico cuando efectivamente se enfría, bajo nivel de ruido de lectura y amplia gama general espectral disponible. Existen muchos chips CCD, pero uno de los sensores más comunes en la espectroscopía es el formato de arreglo de 1024 por 256 píxeles. Luego se encuentra la espectroscopía Raman por transformada de Fourier o FT-Raman, que es la espectroscopía Raman convencional. Presenta los siguientes problemas, que es el primero, la fluorescencia de la muestra, y el segundo es la escasa precisión en la frecuencia y por lo tanto no se puede tener una sustracción espectral aceptable. Y el tercero es que los experimentos de alta resolución son difíciles de realizar. En cambio, la espectroscopía FT-Raman en el infrarrojo tiene las siguientes ventajas: reducción o eliminación de la fluorescencia, alta resolución, detección a baja frecuencia, entre otros. Tomando en cuenta esto, la espectroscopía FT-Raman ha mostrado ser una mejora en la espectroscopía Raman convencional. Mi nombre es Guillermina Félix y le voy a continuar hablando sobre la espectroscopía Raman. Otros tipos de espectroscopía Raman. Dentro de eso se encuentra la espectroscopía Raman de resonancia, que es muy utilizada en el área biomédica, la espectroscopía Raman de superficie aumentada y la espectroscopía Raman no lineal. También les voy a hablar sobre las aplicaciones. Raman tiene muchas aplicaciones, es una de las técnicas actuales más potentes en cuanto a aplicaciones se refiere. Esta técnica es muy utilizada especialmente en el área de las artes, de las obras de arte. Sin embargo, también es una de las grandes potencias utilizadas en el área de investigación científica, pues no solo se puede analizar polímeros, colores, arte, electrónica, en el área biológica y farmacéuticas o en las forenses, sino también que tiene una amplia gama en lo que es el área alimenticia, el ambiente y la identificación de materiales pictóricos. Vamos a enfocarnos en lo que es los polímeros y emulsión. Acá la espectroscopía tiene como objetivo analizar tres cosas fundamentales, que es la composición química, el grado de polimerización y la cristalinidad polimérica. Discúlpenme. En cuanto al color se refiere, Raman es muy sensible a lo que son los cromóforos, a moléculas que causan color, como son la clorofila, como se muestra aquí en la imagen, el licopeno
y los beta-carotenos. También tiene una gran sensibilidad a lo que es la resonancia, el aumento de sensibilidad y aumento de sensibilidad a una potencia de 10. En el área de color no solo se utiliza en lo ya mencionado, sino que también es muy importante en el área de las pinturas, de la tinta de pluma y en el área de los cosméticos, llámese pintalabios y rubores y demás. En arqueología es muy interesante porque identifica los pigmentos de la pintura. Y sabiendo eso, se puede incluso analizar si es falsa o no, cuánto tiempo de vida tiene la pintura y demás. También, al ser una técnica no destructiva, se pueden analizar viejas esculturas que se han realizado. Con el conocimiento de los pigmentos se puede ayudar a la restauración de los mínimos daños que ha tenido en las pinturas o que ha tenido algunas obras, y también evitar la falsificación, como antes hubiese mencionado. Dentro de las aplicaciones electrónicas, permite el estudio estructural y una minorización industrial. ¿A qué me refiero con esto? Permite determinar las propiedades térmicas y propiedades mecánicas de aquellos compuestos que quizás determinamos desconocidos, pero que nos sirven en un futuro para la electrónica. Un ejemplo de eso son el germanio y el silicio, que son aquellos semiconductores más utilizados en la industria actualmente. Otras aplicaciones son las biológicas y las farmacéuticas. A nivel biológico, está el análisis de cultivos acuosos. El agua no interfiere en Raman, a diferencia de cómo lo hacía en la infrarroja. Por tanto, es muy bueno utilizar Raman como disolvente. En cuanto a control de calidad de la industria farmacéutica, también, porque ¿en qué nos enfocamos cuando estamos haciendo un producto farmacéutico? En que el mismo sea inocuo, o sea, que no ocasione daño a nuestro consumidor, sino que le ocasione más bien una solución para su enfermedad. También está en las posibles analizar ciertas sustancias en su mismo recipiente y para ver las impurezas, como muestra aquí la gráfica, que hay diferentes tipos de aspirinas y da diferentes gráficas debido a las diferentes impurezas que contienen las mismas, o cuán puro es, si se da el caso. En las aplicaciones forenses, al no ser destructiva, no destruye las pruebas. Por tanto, puedes analizar con Raman inclusive las huellas dactilares, lo que es una ventaja muy buena en la actualidad, ya que muchos de los casos que se han dejado impunes han sido por pruebas contundentes. Entonces, Raman hoy no viene a dar una solución a eso. Y los que están interesados en CSI, ahí tienen una pista. Ellos usan Raman de vez en cuando. Otras aplicaciones de la técnica, especialmente el análisis de pigmentos. ¿Para qué analizar pigmentos? Es una pregunta que no haríamos todos. Para datar, catalogar materiales pictóricos. Para datar, ¿a qué me refiero con esto? Para saber el tiempo en que se hizo la obra. Y catalogar materiales pictóricos. Materiales pictóricos no son más que aquellos que están compuestos por pigmentos. Y pigmentos no son más que aquellas pequeñas partículas que contienen color. Muchas de las imágenes que vemos hoy en día en las pinturas son pinturas pigmentadas. Inclusive, cuando hacemos grabaciones, las grabaciones están formadas por pigmentos. Por pigmentos de pequeñas partículas que se van grabando poco a poco. ¿Y por qué utilizar Raman? Claro y sencillo. Porque Raman es una técnica no destructiva, por tanto no nos va a afectar. Y también porque no presenta ambigüedad en los resultados. ¿A qué me refiero a que no presenta ambigüedad con los resultados? A que los resultados solo tienen un análisis. No se puede interpretar como a uno le dé la gana, o sea, la ganariamente. La información obtenida con el espectro de Raman, como vemos acá en la imagen, puede ser la identificación de pigmento analizado, estudios cualitativos, información de estructura y cristalización de los pigmentos analizados. Como vemos aquí en la imagen, vemos una pintura y nos va dando diferentes gráficas, que es lo que ya le he mencionado anteriormente. Continuaremos con lo que son los problemas y con eso continuará nuestro amigo Wesley. Ahora continuaremos hablándoles sobre los problemas de la espectroscopía Raman, dentro de los cuales se encuentran el ruido, la fluorescencia, errores de calibración y por la mezcla de pigmentos.
El problema inherente en la mayoría de los análisis cuantitativos, en ese caso de instrumentales, es el ruido, porque en ese caso es provocado por la fluorescencia. En el caso de los espectros Raman, los ruidos más habituales pueden ser clasificados en 5 grupos diferentes. Pueden ser ruido shot, ruido generado por la muestra, ruido generado por la instrumentación, ruido computacional y ruido generado por fuentes externas. El ruido shot es el resultado de la naturaleza aleatoria de la luz. Su intensidad es igual a la raíz cuadrada del número de fotones detectados. Es una fuente de ruido inevitable en la medida de espectros Raman. Luego se encuentra el ruido generado por la muestra, el cual incluye emisiones ópticas no deseadas y generadas por la propia muestra, como es el caso de la fluorescencia. El más importante en este caso, fenómeno que se produce si al incidir un fotón sobre la molécula, este es absorbido y la molécula pasa a un estado electrónico excitado, donde permanece unas decenas de nanosegundos para saltar a otro estado excitado, pero de menor energía, levantando así un fotón de frecuencia más baja que el incidente. Luego se encuentra el ruido generado por la instrumentación, el cual depende del diseño específico de la instrumentación empleada en el análisis. Ruido computacional se refiere al introducido en el proceso de digitalización de la señal de la salida del detector. El ruido generado por fuentes externas, ese ruido es ser generado externamente al equipo Raman o a la muestra a la cual se está analizando. Generalmente está causado por una fuente de luz externa que contamina la señal en algún punto del equipo de medida, aunque si el equipo y el contenedor de la muestra a medir están cuidadosamente diseñados, deberían ser inmunes a las radiaciones externas. Otro tipo de problema en la espectroscopía Raman es la fluorescencia, que debido a que, como ya se ha mencionado anteriormente, solo una pequeña fracción de la luz que llega a la muestra se manifiesta como dispersión Raman. La mayoría es dispersión Rayleigh. En consecuencia, la dispersión Raman es altamente ineficaz. Si una muestra es fluorescente, generalmente debido a impurezas presentes en la muestra, el espectro Raman se oculta en uno de fluorescencia. Existen diversas formas de eliminarla o suprimirla, la cual es purificando previamente la muestra. Otra función es la exposición prolongada de la muestra a un haz láser. Nadie conoce exactamente por qué bajo una exposición prolongada se suprime la fluorescencia, y una explicación posible es que se blanquean las impurezas. Elección de la longitud de la onda adecuada puede ser el otro método para eliminarla. El promediado de la señal, si el grado de fluorescencia es pequeño, se puede promediar la señal para mejorar la razón, señal ruido y disminuir la fluorescencia, que eso es lo que sucede en los equipos de transformar Fourier-Raman. Y el uso de láser pulsado, usando un láser que se mejora la calidad del espectro. Luego se encuentra anteriormente la reducción de la fluorescencia por una técnica invasiva, que puede ser una limpieza química, o una técnica no invasiva, que es el promediado de los espectros, es decir, realizar un cambio en la fuente de excitación. Otro tipo de problemas es el error al calibrado, ya que si no se calibra, la información dada no identifica el material, mientras un correcto calibrado utiliza espectros Raman característicos, como se puede ver en la figura. Otro problema es la mezcla de pigmentos, que cualitativamente puede ser algo bueno, pues no puede determinar qué sustancia se encuentra, y cuantitativamente no nos da ninguna información. Luego se encuentra por el tamaño de los pigmentos, que puede ser, uno puede eclipsar al otro, impidiendo así que se pueda determinar qué es, como se muestra en la figura, que un pigmento de pequeño tamaño se puede, digamos de esa forma, como esconder atrás de un pigmento de gran tamaño. O el color de los pigmentos, que puede ocasionar el fenómeno de reflectancia, es decir, reflejar la luz que está incidiendo. Ya se encuentra una base de datos de pigmentos, al igual que en cualquier otra espectroscopía, que nos permiten identificar qué se encuentra en la sustancia por la base de datos, a la cual nos da otras informaciones. Pueden ser características como la composición, precio, toxicidad y propiedades, o datos históricos, es decir, fechas de introducción, periodo de utilización y retirada del mercado.
Después de mis compañeros haberle explicado en lo que consiste esta técnica, llegamos a la conclusión presentándole las ventajas y las desventajas que esta técnica tiene. Bueno, todo tipo de estado de agregación puede ser sólido, líquido o gas. Como dije anteriormente, no necesita preparación de la muestra, es una técnica no destructiva, que mayormente por eso es que es utilizada y tiene una amplia gama de estudio, y la obtención del espectro es rápida. También se puede utilizar recipientes de vidrio, cables de fibra óptica para el muestreo. Como toda técnica tiene desventajas, esta no es la excepción. No se puede aplicar a metales ni aleaciones. El efecto Raman es muy débil y se puede presentar también interferencia con los materiales que muestran fluorescencia. A pesar de esas desventajas, como vimos en la presentación, esta es una técnica que nos ayuda mucho. Como vimos, todo tiene sus desventajas y mis compañeros le explicarán sus puntos de vista. Desde mi punto de vista, en este caso la espectroscopía Raman es una técnica que puede ser, la principal característica diferente de las otras es que no es no destructiva, es decir, que la muestra se puede continuar utilizando para otros análisis y de esta forma no afectar la composición de la misma, y que también es una técnica rápida, te da el resultado en unos pocos segundos, y que simplemente se coloca la muestra para analizar y no conlleva ninguna preparación de la misma. Mi punto de vista, o a la conclusión que llegué, es que bueno, ya ellos mencionaron, ¿verdad?, que es fácil de realizar, que no se necesita realizar una muestra, que tiene muchas ventajas. Yo le habría mencionado todas las aplicaciones que tienes, y llegando a un punto y comparándola con lo que es la infrarroja, podríamos decir que esas dos son un complemento perfecto. Entonces, si sabemos de infrarroja y sabemos de Raman, teníamos el dúo dinámico, y con ese dúo podíamos analizar todo el espectro en cuanto a esa área se refiere con mucha facilidad, y no solo en el área de los cualitativos o cuantitativos, sino que podíamos aplicar esto a una gran gama de áreas. Por tanto, bueno, fue un gusto hablar con ustedes, y para más información vayan a las referencias, aquí se lo ponemos en la bibliografía. Nos despedimos y espero que no le hayamos quitado mucho de su tiempo. Bye.